Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación en el marco del 8M, donde seguimos abriendo lugar al cine realizado por mujeres y a las historias que también nos ayudan a mirar de otra manera la historia del audiovisual. Hoy nos acompaña Mercedes de los Milagros, directora del cortometraje Limbo de Savia. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Limbo de Savia es un corto profundamente sensible, íntimo y contemplativo que creemos que dialoga con la memoria, la vejez, el cuerpo y también con todo aquello que una mujer ha tenido que callar, posponer o transformar a lo largo de su vida. Nos encanta tu corto, nos gusta muchísimo. Entonces, lo primero que te preguntaría es, ¿de dónde nace Limbo de Savia? Limbo de Sabia es sí un corto que en realidad fue hecho durante pues también mi periodo de formación. Nací por una materia, pero en realidad como la vejez es uno de los temas que siempre me ha apasionado. Siempre he estado como muy enfocada a la investigación, pero también la creación enfocada a la niñez y a la vejez. Y la verdad es que sí parte como desde lugares súper personales. Eh, sí parte desde las experiencias con mis abuelas principalmente. Yo tuve una abuela, mi abuela materna, sufrió cáncer varias veces y en todo este proceso hubo como este asunto de ver cómo se avejentaba como en un periodo muy corto, ¿no? Como de 6 meses. Y desde ahí como que yo me di cuenta de todos estos procesos como físicos y mentales que hay como en la vejez y en estos momentos que son acelerados, pero también en lo general, ¿no? Y también por otro lado, terminó siendo un proyecto de género, pero no lo era. La primera propuesta que yo hice fue como muchísima investigación durante varios meses, pero era enfocado a la vejez, así, no con un enfoque de género. Sin embargo, pues como en todo este diálogo con todas estas poblaciones con las que afortunadamente pude compartir, nos dimos cuenta de la necesidad de contar estas historias femeninas, ¿no? Así que nos dejamos como un poco llevar por esto, pero justamente nació desde este asunto muy personal, pero después desde la propia investigación en realidad. Ok. El título es muy bonito y muy evocador. ¿Qué significa para ti Limbo de Savia? Bueno, la vejez es para mí como este momento donde hay muchos cambios, ¿no? Entonces, yo siempre lo vi como un limbo, ¿no? Como hasta un territorio desconocido, como que llegamos ahí después de crecer y a dónde vamos. Y entonces, también como socialmente y enfocándose a la productividad, cuando no tenemos esta productividad, ¿dónde estamos si no estamos en este proceso, ¿no? Desde ahí sale el limbo. Y de sabia es como un poco un juego de palabras porque podrán ver en el documental que tiene como estos elementos naturales, ¿no? Entonces pensaba también mucho en los árboles y hice mucho este juego como de las texturas de los árboles con las venas y con la textura de la piel que cambia cuando crecemos. Y justamente se enfoca como en este asunto, la savia es como la sangre de los árboles, por así decirlo, pero al mismo tiempo, pues hace como este juego de palabras con la sabiduría, ¿no? ¿Te interesaba romper con la idea de que en la vejez ya no hay deseo ni vida interior intensa? Justamente, afortunadamente yo pude trabajar de la mano de mi asesora de la propia materia, que era Erika Mercado, pero también con un geriatra. Entonces la investigación estuvo hecha con ambas y en este caso, sí, el geriatra se llama Agustín Martínez Mora. Él me ayudó muchísimo como, con investigaciones previas que él tenía. Justamente uno de los primeros puntos que yo, en los que estaba interesada, eran hablar de la sexualidad en la vejez, por ejemplo. De estos asuntos que parece que desaparecen a partir de una edad y que entonces ¿a dónde va todo esto? Como desde un lado de pareja, pero también desde muchos otros deseos que pueden ser profesionales o personales y que no se acaban cuando uno crece, sino que más bien se reconfiguran y entonces tenemos nuevos discursos y nuevos deseos y que estos deseos justamente en las mujeres no tienen que estar necesariamente vinculados con la familia o con los nietos o estas cosas. Elegiste el blanco y negro y eso le da al corto una textura muy particular. No se siente nostálgico de forma obvia,
sino más bien como suspendido, como íntimo, casi sensorial. ¿Por qué decidiste trabajar así la imagen? Aquí hay varias cosas como muy importantes para mí. Y es que yo no sabía exactamente qué tanto íbamos a profundizar y qué tan vulnerable iba a ser la situación. Eso es lo primero. Y también en un asunto de producción, eh, la verdad es que yo tuve solo acceso a espacios donde, aunque yo había tenido investigación, yo sabía que no eran las personas que yo había conocido. Eran prácticamente desconocidos y aunque yo ya conocía como la población en general, no tenía sujetos específicos. Y esto era bien importante porque yo sabía que había personas que no querían mostrar su identidad o que no querían decir que si eran ellas las que estaban diciendo eso. Y eso se me hizo lo más importante de cuidar, ¿no? Al final son personas que quisieron compartir sus historias y sus sentires súper vulnerables con nosotros y creo que lo mínimo era respetar estos asuntos. Lo primero era que yo sí tenía un interés genuino por primero un asunto corporal y entonces hablar de manchas, de arrugas, de todos estos elementos de la vejez. Entonces era mucho más fácil hacer planos súper cercanos y ya, pero también ver manos, ver pies, ver lo que hacían, ver bocas y no ver caras, también tenía otro simbolismo. Y creo que para mí también se vincula muchísimo con el no tener espacio en la sociedad, porque para que tengan una voz es complejo, pero para que tengan una cara todavía más. Entonces también es un poco eso. eh, y que al final sí hay como asuntos estéticos en ellas, ¿no? Que quizá no se sienten lindas y creo que también era muchísimo cuidarlas. Hablando del blanco y negro, digo, al final es un poco cine de guerrilleros, entonces también nos daba como una facilidad en producción, pero sabíamos que sí se vinculaba con un asunto que inevitablemente iba a evocar a la vejez, ¿no? A lo pasado. Entonces sí, básicamente fue eso. Hacia la parte final, el corto se desplaza a una zona más sensorial y poética, casi meditativa. ¿Cómo encontraste ese balance entre documental, memoria y poema audiovisual? Creo que eso sí se vincula muchísimo con sí, asuntos personales, como de gustos estéticos y de mi propia exploración audiovisual. Siempre me ha encantado como el videoarte y como todo este asunto discursivo. Justamente nosotros tuvimos como nuestro primer corte fue solo de este asunto acerca de la memoria, pero nos dimos cuenta que también requería respiros y que también terminaba siendo un asunto inspirador y que queríamos explorar más en la naturaleza que estaba vinculada totalmente con este desarrollo humano. Y entonces, para nuestro quizá tercer corte, fue que decidimos agregar todos estos elementos que también creíamos que nos dejaban ver lo bonito de sus discursos y lo bonito de conocerlas a ellas tan íntimamente. eh, y nos daba un respiro, porque de alguna manera era como pesado escuchar estas historias. Ok. El sonido tiene un papel muy importante en la atmósfera del corto. ¿Cómo pensaste el diseño sonoro para acompañar esta experiencia del tiempo? Bueno, el Lo, tiempo del recuerdo y del cuerpo, ¿no? De los personajes. lo primero es que sí teníamos como una visión estética muy específica, fue muy tallereado lo visual y como sí, todo lo audiovisual, la verdad. O sea, desde el principio la propuesta fue trabajada y trabajada. Y eso es lo primero, como también crear estos ambientes íntimos y que también evocaran estos recuerdos. Jamás hay un flashback, jamás hay como alguien recreando un momento de la vida, pero sí vemos fotos y sí vemos sonidos y eso nos recuerda de que fue una situación vívida para ellos, que realmente algo existió y nos transiciona como un poco a este flashback, ¿no? Por ejemplo, una muy específica es la de la boda. Y entonces nos casamos y se escucha en la iglesia. Y entonces creo que eso nos permite ver que es algo real, que es una vida. Y nos hace como sentirnos un poquito más cercanos y eso era algo que también buscábamos con ellas, porque como que la experiencia nuestra suponíamos iba a ser muy distinta al espectador y queríamos acercarlo lo más que pudiéramos, crear como un poco más este lazo. Y por otro lado, la música fue algo muy buscado. Tenemos una canción original que nos hizo un compañero de la facultad que se llama Tavo Morales. Él es músico, pero también nos acompañó como en todo este proceso, es muy nuestro amigo. Entonces vio como todo esto que queríamos evocar y como ir un poco a esta música vieja que también que nos lleva a otras épocas. Y por otro lado, tenemos una última canción, que la verdad es que es una canción de un artista que me encanta,
y le rogué los derechos y no las prestó. Y también es un poco esto, como que se vuelve un poco más personal. Ahora hablemos sobre tus personajes. Sobre todo porque cuando se trabaja con memorias, cuerpos e intimidades de personas mayores, la ética se vuelve fundamental. ¿Cómo construiste la confianza con quienes participaron en el corto? Lo primero, y para mí lo que sí fue vital, fue la investigación. Las primeras veces que yo me acerqué, afortunadamente con ayuda de un montón de gente, fui a muchos espacios primero. Y la verdad es que los primeros es que eran espacios que eran mucho más vulnerables en la ciudad de Puebla, sectores que eran más complicados y que merecían ser retratados, pero que quizá, como eran más ajenos a todos estos quehaceres, no querían. Y creo que lo primero para mí fue respetar esas decisiones. Se va a grabar a quien se quiera ser grabado y vamos a escuchar la voz de quien quiera hablar y ya. Obviamente los primeros acercamientos fueron sin un micrófono, sin una cámara, nada, por genuino interés también de saber de ellos. Eso fue lo primero. Y lo segundo sí es que nos adentramos un poco a su universo. Todas las entrevistas fueron hechas mientras ellos hacían sus talleres, talleres a los que iban por propia convicción, en los que sabían que nosotros estábamos y primero compartiendo un tiempo con ellos siempre. O sea, eso sí era como fundamental para nosotros. Mm, y obviamente siempre la autorización y la firma, porque se tenía que decir lo que quisieran decir. Eso fue como esta primera parte. Hubo una segunda donde también hay otra población quien nos invitó a ir a su casa, que eran también personas que de alguna manera eran un poco más cercanas, algunas no tanto, pero eran personas que querían hablar y que querían decir cosas. Y también fue maravilloso, como que de ahí también tenemos estas escenas de este par de ancianos bailando, ¿no? Que es mucho más íntima y que vemos todo su universo. Eh, y por ejemplo, otras tomas que son como mucho más complejas, porque obviamente es menos guerrillero si me invitas a tu casa y puedo poner luces. Así voy a estos otros espacios, ¿no? Donde también tenemos como muy buenas tomas y justamente esta mujer que nos cuenta acerca de su sueño de ser directora de teatro, nos permitió tener una conversación riquísima, nos invitó a desayunar, o sea, también como este otro asunto, pero yo creo que sí siempre desde el genuino interés en que antes de mi documental y de mi proyecto y de mi trabajo de la escuela, está conocerlas a ellas y que es un interés genuino. Muy bien. Eh, bueno, durante el proceso, ¿hubo algo que te sorprendiera y que cambiara tu manera de entender el proyecto? Yo creo que sí, el primer punto es que se volviera de género, porque ahí sí hubo como, sí, un impacto muy específico, que eso también se vincula a la poca participación de los ancianos varones, porque definitivamente no había esta disposición, que también estaba muy marcado por asuntos de género. Una de mis fotógrafas es mujer, el otro es hombre, y éramos nosotros tres y nunca hubo nadie más en el crew. Y había hombres que querían conversar con mi compañero y no conmigo. Y eso también fue bien importante y también era, a ver, era de alguna manera también un trabajo súper personal y súper autoral y que los tres estábamos súper involucrados y que honestamente yo tampoco quería hacer un documental donde mi compañera y yo fuéramos de alguna manera desplazadas y rechazadas, ¿no? Como hasta por la comodidad y por el bien del proyecto. Esto fue como de lo primero, pero luego muchas otras cosas y es que sí, como personalmente a los tres nos impactó muchísimo, como el análisis que hay ya a cierta edad de las decisiones, de los caminos tomados y de los rechazados, como todo este asunto personal, y que la verdad es que al ir a estos lugares que eran como vulnerables, la verdad, quizá yo tenía una preconcepción de todo este universo y de lo que podían decir y de lo que podían opinar. Y yo pensaba, por ejemplo, que íbamos a hablar mucho más de asuntos estéticos que de asuntos mentales. Eh, y no, y creo que también de eso se trata el quehacer, ¿no? Como de descubrir lo que ellas quieran decir y permitirlo totalmente. Ok, después de hacer Limbo de Savia, ¿qué cambió en ti respecto a la vejez, al paso del tiempo, a la experiencia femenina, a esa edad? Bueno, a esas edades. Absolutamente todo. Creo que, digo, ha sido un tema que yo he como trabajado e investigado un montón desde hace mucho.
pero sí sin duda como, sí acerca de mí, de mis decisiones, como los caminos que quiero tomar y los que no, y como hay momentos que quizá no vemos como tan importantes, pero que definitivamente se vuelven en un momento importante en la vida y que entonces hay que estar atentas. También creo que aunque de alguna manera siempre he tenido como esta conciencia de estos asuntos sistémicos, caí en cuenta de muchos asuntos acerca de mis relaciones y de mi vida profesional y de mi vida estudiantil, que quizá antes no. Y eso para mí la verdad es que es como lo más importante. También es algo que converso mucho con mis dos compañeros, que estuvieron muy, muy involucrados también, y es que hay una nueva percepción acerca de cómo queremos tomar decisiones, cómo queremos vivir la vida, cómo queremos evitar nuestros sueños, y para mí eso es como lo más importante. Muy bien, Milagros. Estoy gratamente sorprendida de tus respuestas, eh, porque es un documental difícil de digerir, porque bueno, finalmente lo hizo una mujer de 60 años que pues yo lo vi y de entrada me dio un exceso de ternura ver las texturas, las respuestas de las mujeres, la frustración en algún momento. Me ha conmovido mucho tu cortometraje, me encanta. Muchas Eh, gracias. y yo agradezco ampliamente cuando veo este tipo de trabajos, ¿no? Que nos hablan de cosas que nos pueden suceder o no, que existen y que a las cuales hay que ponerles atención, como bien tú dices. Entonces, Milagro, te agradezco muchísimo por acompañarnos en esta entrevista, por compartirnos tu mirada y por ser parte de la muestra, porque creo que dentro del marco del 8M, este cortometraje abona profundamente. Te Les agradezco muchísimo. agradezco muchísimo la selección, la verdad es que mis amiguitos y yo estamos muy emocionados por ser parte de, y creo que justamente son a los públicos a los que aspiramos a llegar, sin duda. Hacemos esto para que haya conversación en estos espacios y muchas gracias por verlo y por tus palabras. Te agradezco mucho. Gobierno de la Ciudad. Puebla, la capital imparable.